Iniciemos con una oración. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este momento en tu presencia. Te bendecimos, te adoramos, te damos gracias, Señor, porque para ti es toda la gloria, toda la honra, todo el honor, Señor. Venimos dispuestos en esta mañana a reconocer tu grandeza, Señor, tu señorío y tu poder ante nosotros. Gracias te damos, Señor, por tu presencia en este lugar. Gracias te damos, Señor, por la vida que nos permites respirar en esta mañana. Gracias te damos por nuestros hijos, por nuestra familia, por el trabajo, por los amigos, por todos los hermanos que están en este lugar y a nivel mundial. Gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Por eso, Señor, estamos agradecidos esta mañana y reconocemos, Señor, que tú eres nuestro Señor, que tú eres el Dios alto y sublime, que tú eres el merecedor de toda la alabanza, de toda la gloria, de toda la honra, de toda la magnificencia. El poderío es tuyo, Señor Jesús. En esta mañana venimos a rendirnos ante ti, Señor, para adorarte, bendecirte y alabar tu santo nombre, que es sobre todo nombre. Aleluya. Aquí hay un pueblo que agradece, Señor, tu presencia en nuestras vidas. Gracias te damos, Señor. Tú tienes el control sobre todas las cosas, hoy y por los siglos de los siglos. Por eso, Señor, te prestamos en esta mañana nuestro rendimiento y nuestra humillación ante ti, Señor. Y venimos a darte toda la gloria y la honra. En el nombre de Jesús. Amén, amén. ¿Cuántos dan una alabanza al Señor? ¿Cuántos están contentos en esta mañana? ¿Cuántos están felices de tener la oportunidad de venir a hacerle culto a nuestro gran Dios y Salvador? Eso es un gozo, hermanos, que no todo el mundo tiene. Nosotros somos privilegiados en esta mañana, que podemos sentir la presencia de Dios en este lugar y en nuestras vidas. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a estar leyendo la palabra de Dios y lo vamos a hacer en Primera de Corintios, el capítulo 1, del versículo 1 al versículo 9. Primera de Corintios, capítulo 1, del 1 al 9. Cuando todos lo tengan, me confirman con un amén. Y leemos de manera alternada, como es costumbre, en el nombre de Jesús. Dice la palabra de Dios: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. A la iglesia de Dios que está en Corintio, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos como todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. De tal manera que nada os falte en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. El cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Todos juntos. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. En estos pasajes que acabamos de leer, se repite 6 veces la palabra Señor.
Y este mes estamos hablando del señorío de Cristo. Amén. Pero mi pregunta es, para Pablo estaba más que claro que Jesús es el Señor. ¿Es para usted también? Amén. Por eso estamos reunidos en este lugar, porque reconocemos que Él es el Señor de lo que hay arriba en el cielo y abajo en la tierra y debajo de la tierra, porque Él es el único Dios, el Todopoderoso, y a Él le venimos a hacer culto y reverencia, porque Él es merecedor de toda la alabanza. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Merecedor de alabanza, aquel que vino a salvarme, merecedor de alabanza, que siento yo un pecador, no estimó su linaje al morir en la cruz, merecedor de alabanza, por los siglos sea Jesús. El día en que no le alabo, el alma se me entristece, pues donde no hay alabanzas, Él no está presente. Un sacrificio tan grande no debes pasar por alto, por siempre le digo santo, aunque crean que estoy loco. Merecedor de alabanza, aquel que vino a salvarme, merecedor de alabanza, que siento yo un pecador, no estimó su linaje al morir en la cruz, merecedor de alabanza, Por los por siglos. los siglos sea Jesús. Aleluya. El día en que no le alabo, el alma se me entristece, pues donde no hay alabanzas, Él no está presente. Un sacrificio tan grande no debes pasar por alto, por siempre le digo santo, aunque crean que soy loco. El día en que no le alabo, el alma se me entristece, pues donde no hay alabanzas, Él
sacrificio tan grande no debes pasar por alto. Por siempre le digo santo, aunque crean que soy loco. Santo, 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 santo. Él es santo, Él es santo, Él es santo, Él es santo. Oh, dígale santo, 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 santo. Quiero Alabado seas, Señor. Santo, santo, para santo ti eres, y Señor. más Oh, a ti. maravilloso Jesús. Entrar en tu Santo eres, presencia
sentado en el trono. A Él sea toda la gloria y toda la honra. Él es santo. Él se deja sentir en medio de un pueblo que le adora. Él se está paseando en esta mañana, en este lugar, buscando un corazón contrito y humillado ante su presencia. Él está buscando un corazón que lo adore. Escuche su voz esta mañana. Sea la gloria, toda la honra para ti, Señor. Solo tú mereces la gloria, la alabanza. Exaltado eres, Señor. Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que posarme a adorar. Y cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti. No me quiero conformar. He probado y quiero más. No me quiero conformar. No te conformes, He hermano. probado y quiero Pídele más. una doble porción de su espíritu en esta mañana y Él te la dará. Yo quiero enamorarme No te más de conformes. ti. Enamórate, enamórate de Dios. Enamórate del que te dio la salvación. Aleluya. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tu ser. Dígale al Señor en esta mañana. Cuando pienso en tu cruz Dígaselo. y en todo lo que has dado, Medite sobre esa canción. sale por mí, Medite sobre cada palabra. llevar mi pecado. Que si le saliera del Pienso corazón. en tu mano, Dígale al hasta aquí Señor. hemos llegado por tu fidelidad.
quiero adorar, todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy, que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Quiero enamorarme más de ti, enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy, que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Yo quiero enamorarme más, yo quiero enamorarme más de ti. Yo quiero enamorarme más, yo quiero enamorarme más, yo quiero enamorarme más de ti. Yo quiero enamorarme más, yo quiero enamorarme más, yo quiero enamorarme más de ti. Yo quiero enamorarme más de ti, enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy, que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies, como un perfume a tus pies, como un perfume a tus pies. ¿Cómo olvidarte si yo soy testigo de tus obras y de tu ayuda, tus milagros, tu poder? ¿Cómo olvidarte si tú has sido siempre fiel? ¿Cómo olvidarte Aleluya. si tú eres mi Dios? Él es nuestro Dios. Conoces mi vida, conoces mis Todo lo pasos, conoce, aleluya. todos mis días los tienes contados. Él es Mis mi sueños, Dios. deseos están en tus manos. Apropias, Mis hermanos. horas amargas, las Él es mi eres Dios. tú eres Señor, el sustento de gracia, la fuerza que lleva a creer, el sol de justicia que alumbra mi ser. ¿Cómo olvidarte si eres mi Dios, el Dios de los cielos, el Dios de la guerra, el Dios de los mares y de las estrellas, el Dios de la el Dios del ayer, el Dios de mañana de los siglos? Hermanos, en esta mañana vamos a decirle al Señor, ¿cómo olvidaremos sus grandes obras? Amén. El Señor era Dios del pueblo de Israel y lo sacó de Egipto y trazó un plan de salvación para ellos. Y así como fue ese Dios de Israel, en esta mañana también es nuestro Dios.
El Dios que ha estado desde su niñez hasta ahorita. Ha pasado todos los momentos malos, los momentos duros, los momentos de felicidad. Todos los ha pasado con usted. Acompáñame a decirle: ¿cómo olvidarte, Señor? ¿Cómo te voy a sacar de mi corazón? Que se escuche en la iglesia. ¿Cómo? Dígale al Señor esta mañana. Si a mí me gusta escucharle, yo creo que Dios está atento esta mañana para escuchar esta canción. Aleluya, Dios, gracias. Tus milagros, tu poder, cómo olvidarte si tú has sido siempre fiel. Él es nuestro Dios, si tú eres mi Dios, conoces mi vida, conoces mis pasos, todos mis días los tienes contados, mis sueños, deseos están en tus manos, mis horas amargas conoces tú, tú eres el oro, el sustento de gracia, la fuerza que lleva que adentro del alma, el sol de justicia que alumbra mi ser. ¿Cómo olvidarte si eres mi Dios? El Dios de los cielos, el Dios de la tierra, el Dios de los mares y de las estrellas, el Dios de Israel, el Dios de la guerra, que hoy y mañana en los siglos. Amén. ¿Cómo olvidarte? ¿Cómo olvidarte? Si yo a ti te siento, te llevo muy dentro. ¿Cómo olvidarte? Si eres mi sustento. ¿Cómo olvidarte? ¿Cómo olvidarte? Si yo a ti te siento, te llevo muy dentro. ¿Cómo olvidarte? Si eres mi sustento. ¿Cómo olvidarte? ¿Cómo olvidarte? ¿Cómo olvidarte? ¿Cómo olvidarte? Adore su presencia. Adore su presencia. Porque Él está aquí en esta mañana. Aleluya. Adóralo, adóralo. Tú eres santo, Señor. Tú eres santo. Tú eres santo, 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 santo. Oh, maravilloso, maravilloso Jesús. Oh, santo, 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 santo. Oh, salababa, 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 salababa. Oh, salababa, 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 sagalaba, sagalaba, salababa. Oh, sagalaba, salababa, dilababa, silababa, salababa, dilababa. Oh, silababa, salababa, salababa. Oh,
lo que tenga que esperar. Yo tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, por un deseo de tu gloria, por un minuto nada más. Todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Yo tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Tengo hambre de ti, hambre de ti, Señor Jesús. Tengo hambre de ti, hambre de ti, Señor Jesús. Aleluya. Fuerte aplauso para el Señor en esta mañana. Gloria a Dios. Gloria al nombre de Jesús. Hemos sentido su presencia en este lugar. ¿Quién ha sentido la presencia de Dios en este lugar? El que no la ha sentido es porque no se ha dispuesto a recibirla. Hermanos, vamos a estar haciendo una oración por todas las peticiones en esta mañana y vamos a pedir por los hermanos que están enfermos. Sabemos que hay muchos hermanos que están enfermos, que no están en este momento, en este lugar. Vamos a clamar al Señor porque sabemos que eres nuestro médico por excelencia. Amén. Él es el mejor de todos, el todopoderoso, y Él puede obrar como nadie lo puede hacer. Vamos a orar por la hermana Maribel, que está quebrantada de salud. Vamos a seguir orando por la hermana Liz. Vamos a orar por todos aquellos que están quebrantados de salud y vamos a poner también nuestras peticiones delante del Señor. Amén. Todos tenemos peticiones, unos las conocen, unos las colocan, las escriben, pero Dios sabe todas las cosas. Amén. Así que oremos en el nombre de Jesús. Bendito Dios y Padre Celestial, tú eres nuestro gran Dios y Salvador. Tú eres el Todopoderoso, Señor. En ti confiamos, Señor. Por eso una vez más delante de ti colocamos nuestras peticiones y nuestros anhelos delante de tu presencia, para que seas tú, Señor, en tu santa voluntad, obrando como tú mejor te parezca. Nos rendimos ante ti en esta mañana, Señor, reconociendo tu grandeza, tu poderío, Señor Jesús, colocando a todos los enfermos en tus manos, Señor, porque tú llevaste todas nuestras enfermedades en la cruz del Calvario
Y creemos, Señor, que tú puedes restaurar nuestros cuerpos, Señor Jesús, porque para ti no hay nada imposible, Señor. Colocamos a nuestra hermana Maribel, Señor, a nuestra hermana Liz, a todos los que están quebrantados de salud en esta mañana. Y Señor, reconocemos que tú eres grande en misericordia, que tú puedes obrar conforme a tu santa voluntad, restaurando todo cuerpo, Señor Jesús. Tú eres nuestro Dios, Señor. En ti confiamos, Señor, y te damos las gracias por oír nuestras oraciones en esta mañana. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Pueden ponerse cómodos, hermanos. Y pues hoy es un día misionero, amén. Hoy es un día que lo dedicamos a las misiones porque nosotros también somos una iglesia misionera. Gracias. De hecho, todos nosotros fuimos llamados a hacer misión, amén. Y nos debe doler las almas, hermanos. Nos deben doler los que están perdidos. Nos deben de doler los que no han conocido a Jesús. Nosotros que tenemos esa bendición de saber quién es Jesús y de todo lo que ha hecho por nosotros y de todo lo que nos ha dado, debemos llevar esta buena nueva de salvación a todos los que no lo conocen aún. Amén. Por tal motivo voy a llamar a la hermana Miriam para que nos presente el informe misionero de este mes. Amén. Dios les bendiga a todos. Bueno, un saludo especial para cada uno de mis hermanos, mis hermanas y todos los amigos que nos acompañan en este lugar. Es una bendición maravillosa que hoy nosotros nos hayamos dispuesto a venir a darle honra y gloria al Dios Todopoderoso. Amén. Bueno, vamos a escuchar un informe. ¿A cuántos quieren oír y escuchar cómo avanza la obra de Dios en otros países? Bueno, vamos a disponernos a ver un video, a ver cómo va la obra de Dios en otros lugares. El Departamento de Misiones Extranjeras de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia presenta Informe Misionero. Abril. Dios les bendiga. Les saluda el misionero John Wilmar Lozada desde Tokio, aquí en la zona norte de Japón. Quiero dar gracias de manera especial a la amada iglesia en Colombia por el apoyo que constantemente hacen a las misiones en este país. Quiero contarles que días atrás iniciamos un proyecto llamado Misión X, Misión Cohen. Eso es misión en las estaciones de tren y misión en los parques. Hemos estado entregando volantes. En nuestra primera salida entregamos 1.500 volantes en Shibuya y en la segunda salida hace 15 días entregamos 1.000 volantes en el Parque Yoyogi. Hay algunos impedimentos. Cuando llegamos al parque nos dijeron que no podíamos entregar volantes, que no podíamos colocar sonido ni colocar pancartas. Sin embargo, les pedimos permiso para entrar y íbamos con las mascotas con el deseo de llevar un mensaje de alegría y de gozo a las familias. Y bueno, fue así que nos permitieron entrar poco a poco y entregamos 1.000 volantes aquel día. Quiero contarles que una de las personas que recibió el volante asistió a nuestra iglesia el domingo pasado. Así que estamos muy contentos de contarles que estamos cumpliendo la misión. A ese Dios que me ayuda cuando estoy estudiando. A ese único Dios verdadero que me da un abrazo todas las mañanas. Estamos aquí en Shibuya con el pastor Hidekazu Bando. Estamos predicando la palabra en el nombre de Jesús. Miles y miles de personas transitan por este lugar y hoy queremos enviar un saludo especial a la amada iglesia en Colombia. Vamos a dar gracias en Nihongo.
Arigato gozaimasu. Dios les bendiga, amados hermanos en Cristo Jesús. Mi nombre es Alfredo Maestre Aroca. Por la gracia del Señor soy pastor en la ciudad de Tel Aviv, Israel. Dios nos ha permitido desde el año 2002 que llegamos a este hermoso país trabajarle. Iniciamos la obra en el 2003 y Dios nos ha ido bendiciendo de tal manera que Dios ha añadido a esta iglesia los que han de ser salvos. Por la gracia del Señor, esta iglesia ya está legal en este país. Tenemos una hermosa congregación donde hay 35 hermanos y 25 de ellos llenos del poder del Espíritu Santo. Durante este periodo, Dios nos ha permitido bautizar a más de 65 personas. Tenemos punto de predicación. Dios nos ha permitido llegar a Beersheba, a Tiras, nos ha permitido llegar a Galilea, nos ha permitido llegar a Jadera. Hemos estado incursionando en muchos lugares. Hemos estado en Jerusalén con varias familias. Pero Dios está haciendo la obra. Que el Señor Jesús les bendiga. She Elohim y Baret Ohem. Hoy agradecemos al Señor y a todos aquellos que nos han acompañado a orar durante todos estos años por la respuesta que hemos recibido. Nuestro hermano Carlos Pérez Paternina en un par de días llegará a continuar el trabajo que por la gracia de Dios hemos realizado durante estos años en Israel. תודה לקהילה פנטקוסטל של קולומביה, שהביא את המילה של אלוהים לארץ ישראל, שאלוהים מברך אתכם. Bien, amados hermanos, contarles que en el país de Guinea Ecuatorial, África, algunas o muchas personas que le hemos compartido la palabra del Señor dicen tener su doctrina o su manera de creer. Eso nos ha animado a trabajar mucho en el conocimiento de nuestra doctrina. Gloria al Señor Jesús. Así que empezamos una cantidad de talleres, de seminarios, juntamente con los hermanos, amigos, un estudio a profundidad de nuestra doctrina. Bueno, yo les cuento que aquí hay combes, hay fan, amén, hay pubis, hay alnoboneses, hay pisio, hay muchas etnias, pero el idioma oficial de Guinea Ecuatorial es el español. Amén. Así que ellos oyen y pueden hablar muy bien el español y así les va a saludar nuestro hermano Celestino. Dios le bendiga, hermanos. Mi nombre es Celestino. Yo soy combe, de la etnia combe. Amén. Aquí les doy las gracias, amén, por haber enviado al misionero Juan Carlos, que nos ha enseñado la doctrina bíblica. Amén. Y a través de estas enseñanzas he sido convencido y he sido bautizado juntamente con mi esposa en el nombre de Jesús. Amén. Y he recibido el Espíritu Santo y también tuve la experiencia de hablar en otras lenguas. Amén. Aquí estamos en la espera de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Les agradecemos por todas las oraciones que están haciendo. Amén. Amén. Gloria al Señor. Qué maravilloso oír buenas noticias, ¿no? Porque son buenas noticias. Vamos a ver otro videito. Temprano inicia el día. Una oración agradecida con Dios por un día más que le permite salir a hacer el trabajo que puso en sus manos. Le acompaña y le apoya una familia comprometida. Retos culturales, sociales, económicos son también parte del día a día. Las almas sedientas del agua viva están presentes en su mente, mientras se repite a sí mismo: una más, una más, una más. Ganar almas para Cristo es su objetivo. Cuantas veces tenga que gastar lo suyo sin dudar, lo hace con tal de llevar el mensaje. Un idioma nuevo no es un limitante. La misión para él no es una actividad que hacer. La misión es su vida. Así que, con convicción en sus labios, dice: yo soy misión. Amén, gloria al Señor. Amén.
Cordial saludo para todos en el nombre del Señor Jesucristo. Un gran misionero como lo fue el apóstol Pablo, escribió para la iglesia inspirado por el Espíritu Santo diciendo: porque Dios ama al dador alegre. Nuestras ofrendas misioneras son el aporte que Dios nos permite hacer para contribuir en el desarrollo de la obra misionera en todo el mundo. Esas ofrendas misioneras que colectamos con amor, con alegría, con compromiso, ayudan, facilitan para que el reino de Dios sea extendido hasta lo último de la tierra. Estamos en la iglesia porque hubo uno que ofrendó su vida por nosotros. De tal manera que cuando ofrendamos, nos estamos identificando con el mismo sentir de Dios. De esa manera nosotros estamos apoyando el trabajo que hacen nuestros misioneros, estamos salvando almas, estamos alcanzando a los perdidos, estamos en el propósito de Dios, alcanzar a los que están desviados del camino. Cada culto misionero que realizamos es una fiesta que la iglesia organiza en pro de las almas perdidas. Lo hemos dicho y lo repito, el evangelio es gratis, pero evangelizar cuesta. Tiene un costo enorme, sobre todo cuando la moneda colombiana, que es en que recogemos las ofrendas en Colombia, tenemos que convertir esa moneda en dólares, en euros, etc. Nuestra moneda se achica enormemente y reduce las posibilidades de cumplir con los compromisos. Sin embargo, hasta aquí Dios nos ha ayudado y nos seguirá ayudando. Por eso la invitación es muy concisa y es que nos ofrendemos primero nosotros y ofrendemos de lo que tenemos, y lo que tenemos es lo que nos ha dado el Señor para apoyar la obra misionera. Así que nosotros todos somos parte de misiones. Porque todos nosotros amamos la obra misionera y seguimos ofrendando, y yo sigo ofrendando porque yo soy misión. Yo soy misión. Yo soy misión. Que Dios nos permita ganar muchos nativos para la gloria del Señor. Que Dios nos dé los recursos humanos y económicos que necesitamos para la expansión del reino de Dios. Y también que la iglesia sea contagiada por esa pasión de servicio a Dios, porque somos salvos para servir. A toda la iglesia en Colombia les agradecemos su esfuerzo y su empeño por la obra de Dios. A que Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Obrigado. Gracias. Eu sou fruto da missão. Eu sou a missão. Je suis fruit de la mission. Je suis mission. Eu sou fruto da missão. Eu sou missão. Gloria al nombre de Jesús. Amén, gloria a Dios. Hermanos, nosotros también somos fruto de esa misión. Estamos aquí gracias a ese amor de Dios, a ese plan tan perfecto que Él ofrendó su vida, dio su vida por nosotros. Si las misiones están en el corazón de Dios, nosotros también debe ser nuestro sentir y darnos alegría cómo las misiones van avanzando, cómo muchas familias han conocido el nombre del Señor. Eso para nosotros nos da alegría, porque también un día nosotros nos hablaron de Cristo, conocimos la maravillosa palabra, la que nos ha cambiado la vida. Así que nosotros también podemos hacer misión, podemos hablar de Cristo en nuestro trabajo, en las escuelas, pero también con nuestras ofrendas. Con nuestras ofrendas también pueden enviar otro misionero para que la palabra de Dios llegue al corazón de muchas familias. Entonces nosotros también nos identificamos con un aporte, con una bonita ofrenda, para que todos conozcan este nombre poderoso
que es sobre todo nombre, en el cual hay salvación. Y es un compromiso de todos, hermanos. Él dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, a toda nación, a todo pueblo. Y el que crea y sea bautizado será salvo, mas el que no crea será condenado. Hermano, ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que nosotros podamos ofrendar o dar cosas semejantes? Del Señor es todo, de Él lo recibimos todo. Si aquí alguien tiene algo, es porque Dios le ha dado la bendición. No es por nuestras propias fuerzas. Lo que nosotros tenemos nos los ha dado Dios. Y de lo recibido de su mano, de eso le damos al Señor. Así que hoy vamos a orar por estos misioneros, por las familias misioneras. También incluimos a nuestro pastor que está en Holanda. Vamos a orar todos por la obra misionera. Soberano Dios, maravilloso Dios, gracias te damos, oh Dios del cielo. Aquí estamos, Señor, para adorarte, para glorificarte, Señor, para rendirte adoración, Señor, para reconocerte que tú eres el Dios de todo poder, que tú eres nuestro Dios, Señor. Ahora te rogamos, Dios, ponemos en tus manos, Señor, todos los misioneros, Señor, que tú les ayudes, Señor, que tú los bendiga, que tú les fortalezcas, Señor. Renuévales las fuerzas, oh Dios maravilloso. Llénalos con tu santa presencia, Señor. Oh Señor, guarda sus familias, Señor. Bendice también a nuestro pastor aquí en este lugar, Señor. Oh Dios maravilloso, Señor, por todas esas almas, Señor. Que tengan, Señor, esa disposición, Señor, de conocerte, Señor. De conocerte, Señor maravilloso. Oh Dios, también te rogamos, Señor, por nosotros, Dios, que podamos sentir, Señor, que podamos identificarnos, Señor, con esta obra, Dios, que podamos dar una bonita ofrenda, Dios. Oh Señor maravilloso, gracias, Señor, gracias. Gloria al nombre de Jesús. Pueden colocarse en sus asientos, hermanos. ¿Quién dice en esta mañana, yo soy misión? Yo soy misión. Cada uno de nosotros somos producto, como decía la hermana, de alguien que nos habló de este evangelio maravilloso, ¿verdad? Así que le voy a pedir y vamos a dar una bonita ofrenda en esta mañana, porque no es para nosotros, eso es para la obra del Señor. Siga expandiéndose en todo el mundo. Porque Questo sta invita, spera su venida. Mi sa questo sta invita, spera su venida. Si monta prepara, bono por vaya arriba. Si monta prepara, bono por vaya arriba. Arriba, arriba, arriba y no va. Arriba, arriba, arriba y no va. Subi, subi, subi y no baja. Subi, subi, subi y no baja. Questo sta invita, spera su venida. Mi sa questo sta invita, spera su venida. Si monta prepara, bono por vaya arriba. Si monta prepara, bono por vaya arriba. Arriba, arriba, arriba y no va. Arriba, arriba, arriba y no va. Subi, subi, subi y no baja. Subi, subi, subi y no baja. Dios da un buen Dios, alabé. Dios da un buen Dios, proclamé. Dios da un buen Dios, alabé. Dios da un buen Dios, proclamé. El ahistamisi, el aviramirón, el apone mi pía para saber. El
ela vira mirão, ela põe mi pia para saber. Mira aqui, com Senhor assim para nós. Mira aqui, poderoso Deus está. Mira aqui, com Senhor assim para nós. Mira aqui, poderoso Deus está. É muralha baixa, bom, é muralha baixa, bom, é muralha baixa, bom, la ganosa la ve. É muralha baixa, bom, é muralha baixa, bom, é muralha baixa, bom, la ganosa la ve. Alabe, alabe, alabe mainta, alabe merdia, alabe, alabe, alabe te ora solo baja. Alabe, alabe, alabe mainta, alabe merdia, alabe, alabe, alabe te ora solo baja. Sigo que mira Dios move, alabe, sigo que mira Dios move, alabe, sigo que mira Dios move, alabe, alabe te ora solo baja. Sigo que mira Dios move, alabe, sigo que mira Dios move, alabe, sigo que mira Dios move, alabe, alabe te ora solo baja. Creo que nosotros ya le hemos dado al Señor lo que trajimos, amén. Ahora vamos a dejar que el Señor hable a nuestras vidas como siempre lo hace por medio de la predicación de la palabra, y vamos a pedirle al Señor que sea tocando corazones en esta mañana como solamente Él sabe hacerlo, y que nos dé unos oídos sensibles a su palabra para ponerla por obra, amén. El primer agradecido que comience la oración. Bendito Dios y Padre Celestial. Gracias te damos, Señor, por este momento en tu presencia. Gracias, Señor, porque nos has permitido hacerte culto en esta mañana y entregarte la ofrenda que hemos traído para ti, Señor. Te pedimos, Señor, que seas tú hablando a nuestras vidas, Señor Jesús, por medio del vaso que has escogido esta mañana para que predique tu palabra, Señor Jesús. Danos oídos sensibles, Señor, que puedan entrar tu palabra en nuestros corazones y que podamos poner por obra cada una de tus enseñanzas. Bendícenos, Señor, con tu palabra. Bendice al hermano Libardo en esta mañana. Que seas tú hablando por medio de él, Señor. Úngelo, Señor, de manera especial, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Con nosotros el hermano Libardo, y que nuestro Señor nos siga bendiciendo. Amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Primeramente que todo, le doy gracias a Dios por esta bella oportunidad una vez más que el Señor me regala, por mi pastor, por su aprobación y por ese voto de confianza. Bueno, de parte de mi pastor, un cordial saludo a toda la amada iglesia del Señor. Que el Señor les bendiga grandemente, a todos los amigos, a los hermanos que a esta hora nos acompañan. Sean todos muy bienvenidos. Así que en esta mañana yo siento algo especial. Yo no sé, en esta mañana cada vez que yo entro a este lugar siento algo especial. Yo no sé si usted lo siente, pero yo siento que, aunque no está mi pastor, pero aquí está la presencia del Señor. Amén. Yo le invito a leer la palabra del Señor en esta mañana.
Vamos a leer en Daniel capítulo 7, versículo 14. Daniel capítulo 7, versículo 14. ¿Me pueden ayudar? Vamos a leerlo todos a una misma voz. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones, lenguas le sirvieran. Y su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino a uno que no será destruido. Amén. Hasta ahí vamos a leer. Y vamos a leer San Juan capítulo 20. Capítulo 20. Versículo 28. 28 y 29. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Amén. Pueden ponerse cómodos, mis amados hermanos. Bueno, en este mes estamos hablando sobre el señorío de Cristo, ¿verdad? Y he querido colocarle un título y es: como mi Señor y mi Dios. Estamos en el año el tema de este año es permanecer. No sé por qué, Señor, tú me tocaste. No sé por qué en mí tú te fijaste, pero sí sé que grande es tu amor por mí. Mi corazón es agradecido. Mi corazón está a ti rendido. Contigo siempre quiero, Señor, estar. Porque fuera de ti nada deseo.
hermosa, aleluya. Hermano, cuando usted entiende qué es eso, wow, uno se goza en la presencia del Señor, porque es real, porque se siente la presencia del Señor. Yo a veces quisiera conectar a todos los versículos, cuando los veo así, hermano, porque esto es algo real. Aleluya. Yo aquí no estoy por casualidad, no. Es que Dios tiene un propósito con cada uno, con usted, conmigo. Por algo estamos aquí, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Dice la palabra, le fue dado dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos, naciones, lenguas les sirvieran. Su dominio es dominio eterno, aleluya, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Amén. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Ese es el Señor, hermano. Y si ese es el Señor de mi vida, ¿nosotros qué somos? Somos sus siervos. Fuimos escogidos por Él. Desde la antigüedad, siempre Dios ha trazado un plan para que ese plan funcione. Ha mostrado su poder. Desde la creación hizo Dios. Pero el pecado de nuestros primeros padres, desde ahí para acá, nuestra naturaleza siempre ha sido rebelde. Aunque Dios se nos ha manifestado de miles maneras. Me gusta el pasaje en Romanos 1:18. Mire lo que le dice el Señor al pueblo de Israel. Y no solamente al pueblo de Israel. Hoy vemos a un pueblo rebelde, que no lo miramos como nuestro Señor a veces, o cuando nos da la gana. No, a Él hay que mirarlo como siempre, como el Señor de mi vida. Y si Él es mi Señor, cada día yo tengo que ser mejor obediente. Cada día tengo que irme limpiando a través de su palabra. Dice la palabra del Señor en Romanos 1:18, porque la ira de Dios se ha revelado desde el cielo contra toda impiedad, injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Óyalo bien, esta es una palabra dura. Porque lo que de Dios se conoce le es manifestado, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendido por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusas. Palabra, óyalo bien, no tenemos excusa, hermanos. Si Él es mi Dios y mi Señor, yo tengo, hermano, que obedecer. Tengo que ser un mejor creyente, un mejor hermano, un mejor vecino, un mejor trabajador en todas las áreas. Y cuando yo, como cristiano, hago y obedezco, le obedezco a mi Señor, le doy la altura a mi Señor. Porque, hermano, cuando usted hace algo malo, y ese es el Dios que tú honras. No, yo para ser cristiano mejor no soy. Pero cuando tú vas a un lugar y alguien te ve diferente, wow, ese hombre, ese joven lo cambió el Señor. Wow, ese Dios es poderoso, ese Dios, hermanos, cualquiera, pero a veces escuchan muchas personas. Yo no voy a decir, si ese es el Dios que te cambió, así eres tú cristiano. No, y por eso no soy cristiano. Pero si yo soy un modelo y yo llego a un lugar y me presento como cristiano que soy, saludo, ¿cómo está? Y usted bendiga. Él ve un cambio diferente en mi vida. Wow, ¿y qué le pasó a este Señor? No, hermano, que Él tiene el poder para cambiarte, para sanarte, para hacer con nuestra vida lo que Él quiera. Solamente tenemos que obedecer la palabra del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre. Recuerda que Él es, dice la palabra 1 Timoteo 1:16, dice la palabra. Él es el único que tiene inmortalidad y que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, el cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén.
Hermanos, nadie lo podemos saber, porque Él es un Dios santo. Y si nosotros a veces tenemos que ser santos porque nosotros somos santos, y si queremos tenemos que santificarnos cada día, limpiarnos a través de su palabra. Alabado sea el nombre, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, dice, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, diseña los pensamientos y las intenciones del corazón. Hermano, esa palabra es poderosa. Puede ser la persona más mala, pero si usted se pone en las manos del Señor, el Señor hace una obra extraordinaria en su vida, porque Él es el Señor y Dios todopoderoso para cambiar a toda alma, siempre y cuando lo aceptemos a Él como nuestro único y verdadero Salvador. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. En el mismo capítulo que estamos leyendo en Romanos 1:20, vamos a seguir leyendo. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en su necio corazón. Sino en su racionamiento, y su necio corazón fue entenebrecido. Hermanos, créale que así está el mundo hoy en día. Terco, necio. Ven a Dios haciendo obras, sanando. Hay destrucción. Hermanos, si usted se pone a ver las noticias en el mundo, eso está grave. La venida del Señor está cerca. Eso es un aviso que la venida del Señor está cerca. No es el momento de obedecer su palabra, de reconocerlo a Él, que sin Él no somos nada. Usted y yo podemos tener muchas cosas en esta tierra, pero si no tenemos a Dios, somos unos pobres diablos toditos. No, así es, hermano. Yo les digo por derecho, así es. Pero con Cristo lo tenemos todo. Todo el carro se envejece, nuestros cuerpos se envejecen, todo es nuevo, pero el mañana está viejo. Pero los que estamos en Cristo permanecemos para siempre. Eso lo dice la palabra del Señor, no lo digo yo. Lo dice la palabra y yo creo en su palabra. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Pero como Él es mi Señor y mi Dios, Él nos da privilegio, porque Él es el Señor. A veces tenemos problemas, ¿verdad? Y cuando nos vienen los problemas, como que nos desanimamos. Puede ser problemas de enfermedad, de trabajo, problemas en el hogar, con el esposo, las esposas, con los hijos. Muchos problemas. A veces muchos se desaniman, no vienen al culto, se apartan, no ponen la mirada donde deben de ponerla. Piensa, Dios no está conmigo. ¿Sabe una cosa que me gusta del pasaje? En David, cuando Goliat ofendió al ejército, al pueblo de Israel, donde lo ofendió y donde le dijo que le dijo que si había alguien que peleara con él y lo venciera, él sería su esclavo. O si él mataba al otro contingente, ellos serían sus esclavos. Y todo el pueblo le tenía miedo. ¿Quién era David? David era un hombre de Dios, no era un hombre muy grande, antes de gigante. Pero David tenía una experiencia. Él siempre peleaba con los leones, con los tigres cuando se iban a robar una oveja. Siempre peleaba y siempre los mataba, porque Jehová estaba con él. Porque cuando tú y yo lo somos fieles a Dios, a ese Señor y Dios nuestro, Él no es fiel a nosotros. Pero a veces dudamos de Él. Y tenía amedrentado al ejército de Israel, aquel gigante. ¿Y quién no iba a estar con un gigante? Imagínese, usted se le presenta a un hombre así, usted chiquitico, lo hace así, lo aplasta con caso, una espada mejor. ¿Y David? Pero hermanos, me gusta el pasaje. 1 Samuel
1 Samuel 17:45. Dice la palabra del Señor. Entonces dijo David a aquel filisteo. Oye bien, lo ofendió. David se ofendió tanto que dijo, yo voy y lo enfrento. Y el hermano no quería porque ese es un hombre de guerra todo el tiempo. Pero David le dijo, no, yo también tengo mi experiencia. Yo también he matado bestias, leones, por no dejar que se lleven mis ovejas. Porque cuando uno tiene, hermano, el control, cuando uno sabe el Dios que uno está parado en la raya. David se le paró, yo me imagino aquel enfrentamiento, la gente, la multitud, ¿verdad? Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Le dijo David, Jehová te entregará hoy en mis manos y yo te venceré, dice la palabra, y te cortaré la cabeza y haré de los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Pero sabe una cosa, aquel gigante pensaba, no, y este insignificante yo me lo como. Pero cuando aquel hombre vino hacia David, David corrió, cogió su cauchera, puso su piedra, y cuando él la lanzó, hermano, esa piedra llevaba el poder del Espíritu Santo de Dios. Cuando aquel hombre lanzó, David dijo, en el nombre de Jehová de los ejércitos. Tenía un espacio y por ese espacio pasó esa piedra y la incrustó. Hermano, que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, no. Dice la palabra que nos ha dado espíritu de poder. Aleluya. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y templanza. Usted y yo tenemos un Dios maravilloso, un Señor y Dios todopoderoso, hermanos. Él está con nosotros en medio de las tribulaciones. Él es fiel. Y mientras usted y yo seamos fieles, hermanos, no hay nada que usted lo ataje. Nada, hermanos. La Biblia dice, bendito sea el nombre del Señor. La palabra del Señor dice que porque nosotros, ¿verdad?, no somos de los que retroceden. Nosotros los cristianos no debemos retroceder. No. Nosotros somos de los que perseveramos. No de los que retroceden para perdición, sino de los que perseveramos para perseverar el alma, ¿verdad? Así que nosotros somos el ejército del Señor Jesucristo. Eso somos y estamos llamados a pelear batalla. Y cuando usted y yo peleamos, le estamos dando la honra, la gloria al Señor. Porque Él nos ha mandado que peleemos. Él nos da las fuerzas, hermanos. Él lo dijo, yo me voy, pero no los dejaré huérfanos, ¿verdad? Les dejaré mi Santo Espíritu, aleluya. Solamente tienes que tener fe, confianza. Créale a Dios, hermano. Créale a Dios, aleluya. Oh, alabado sea el nombre. ¿Cuántas veces el enemigo no me ha querido llevar en unas cosas? Pero yo le invoco a Él creyendo donde tengo el mal y poder en el nombre de Jesús. Y se lo repito hasta 10 y 20 veces. Créale que al rato se me quita lo que tengo. Porque el enemigo va a tratar de que tú pierdas la fe. De que tú les digas, no, Señor, ese no es tu Señor, ese no es tu Dios. Sí, Él es mi Dios y mi Señor. Y yo pongo mi mirada en Él. Aleluya. Dice la palabra del Señor que los que pusieron su mirada fueron alumbrados, ¿verdad? Hermano, usted y yo hemos sido alumbrados de parte del Señor Jesús. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Sabe? Bendito sea el nombre del Señor. En San Juan capítulo 20, donde habíamos leído ahorita, dice la palabra del Señor que Jesús había muerto, ¿verdad? Y había resucitado y se le había aparecido a muchos, a los discípulos, pero no se le había
apareció. Simón no lo había visto. Pero Simón, desde que oyó escuchar, le dijo no. Y le dijo, Jesús está vivo. Y dijo, si yo no le veo, no creo. Si no le veo las marcas en los brazos, su costado, no creo. Pero ya el Señor lo sabía, porque el Señor conoce todos nuestros pensamientos. Así tú estés callado, el Señor conoce tu pensamiento. Lo que tú tienes en tu corazón, ya Dios lo sabe. Dice que como a la semana estaban todos reunidos y el Señor llegó, estaban encerrados. Y desde que lo vio le dijo, ven, acércate. Ven, Tomás, ven, acércate. Le dijo, ven, mira mis manos, ven. No le dijo ni que tú, pero no, él le dijo, ven, acércate, porque ya él sabía lo que él había dicho y lo que estaba pensando. Ven, mira mis manos, acércate, mete la mano en mi costado. Entonces, cuando él lo hizo, dice, se asombró y fue que le dijo, Señor mío y Dios mío, Tomás, porque has visto, Tomás, has creído. Bienaventurados los que no ven, los que creen que aquí en esta mañana está el Dios Todopoderoso, aleluya. Y es que en esta mañana puede ser una obra en tu vida, amigo, hermano, que estás aquí. Hay un Dios poderoso. Nuestra fe siempre tiene que estar puesta en Cristo Jesús, aleluya. Nosotros quizás no lo hemos visto, pero creemos, sentimos su presencia. Nos ha dado su Espíritu Santo, aleluya. Nos ha cambiado. ¿Yo por qué voy a dudar de mi Dios? Aleluya. No. Oh, aleluya. Eso es vergonzoso cuando Dios, Señor. Es como Felipe, tanto tiempo, le digo. Hace que estoy con vosotros, Felipe. El Señor como que se lo dio así como, ay, verdadera, no entiende. Así, lastimosamente, así vemos personas. No entendemos la gloria maravillosa de ese Dios, ¿verdad? Oh, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor, hermano. Aplauden esta mañana al Señor. A eso hemos venido, a glorificarle, a aplaudirle. Es el único que se merece los aplausos, la honra, la gloria. Es Él solamente. No hay nadie más sino Él. Aleluya. Bendito sea su nombre, aleluya. Oh, aleluya, aleluya. Efesios 3:10 dice, para que aquí el Señor muestra su poder, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada como a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermano, Dios ha mostrado ese amor, ese poder. Lo ha demostrado a través de la iglesia, hermano. ¿Cuántas veces hemos anunciado este Dios tan maravilloso? A veces vemos la humanidad enfermo, triste. Le pregunta a uno, ¿cómo estás? Ay, hermano, estoy mal. No tengo trabajo, me siento así. Mi familia está perdida, no sé. Pero le hablamos de este Dios maravilloso, de este Señor y Dios que cambia, que puede hacer de ti una vida, una nueva vida mejor. Puede cambiar tu hogar, tu familia. Pero vemos, hermanos, que por aquí le entra, por acá le sale. No entienden, hermanos. Hoy el Señor está llamando. Hoy Dios quiere cambiar una alma. Alguien que necesite de Dios, que todos necesitamos, pero hay alguien que en esta mañana sienta que Dios puede cambiar su vida, aleluya. Porque eres el único, hermano. Ese es el único. No hay otro nombre dado bajo el cielo en que podamos ser salvos. Alabado sea el nombre. Él es la imagen del Dios invisible, dice la palabra de Dios. El primogénito, aleluya, de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visible e invisible, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes que todas las cosas, y todas las cosas en Él
subsisten. Ese es el Dios que usted y yo alabamos. Ese es el Dios que usted servimos. Ese es el Dios que usted y yo seguimos. Ese es el Dios que usted y yo damos cualquier cosa con tal que no se vaya de nuestra vida. ¿Verdad que sí, hermanos? Alabado sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Déjenme decirle algo, mis amados hermanos. El Señor viene. Ese Señor viene. Ese Señor viene un día. Pero viene por una iglesia, oiga bien. Por una iglesia sin mancha, sin arrugas, sin contaminación. Una iglesia que le ame como Él es, que le adore en espíritu y en verdad. Y esta es la iglesia, y en esta mañana aquí está esa iglesia. Yo le invito a que se coloquen en pie en esta mañana, mis amados hermanos, mis amados amigos. Hermanos, ese Dios maravilloso está en esta mañana aquí una vez más. ¿Sabe una cosa? Ese Dios maravilloso también nos muestra un amor eterno. Porque lo que Dios muestra es eterno, todo es eterno. Nos da vida eterna, pero también nos muestra su amor eterno. San Juan 3:16 dice: porque tanto amó Dios al mundo, ¿verdad?, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Jeremías 31 te dice: con amor eterno te he amado, por cuanto te prolongué mi misericordia. Wow, qué Dios tan maravilloso, qué Dios tan para uno enamorarse de Él, ¿verdad? Hermanos, el Dios que usted y yo tenemos, wow, es algo especial. Usted y yo somos privilegiados en esta mañana. Quizás muchos no vinieron esta mañana, pero lo que estamos aquí en esta mañana es porque le damos el privilegio a Dios, porque le venimos a honrar. En esta mañana yo invito a un amigo que quiere que oremos por él, a alguien que de pronto no lo ha reconocido como su Señor y su Dios. Aquí hay un altar, aleluya. Hoy yo invito en esta mañana a un amigo, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Alabanzas al Rey de Reyes. Aleluya, aleluya. Oh, santo, santo, aleluya. Aquí viene un amigo. Vamos a orar por este amigo, aleluya. Hay alguien, otro amigo que queremos que oremos por él. Aquí está un altar. Si ya no le das la honra y la gloria a Dios, si te has alejado de Él, aquí está un altar. ¿Sabes? La Biblia dice que el humilde lo mira desde cerca, pero el altivo lo mira desde lejos, el Señor. Así que cuando nos humillamos ante su presencia, Él nos acaricia, sentimos su presencia. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Soberano Dios y Padre Celestial. Oh Dios maravilloso, te damos gracias, Señor, en esta mañana, Dios. Gracias te doy, oh Dios, una vez más. Te doy la honra, la gloria, Señor. Te reconozco como mi Dios y mi Salvador, Señor. Aleluya. Dios, en esta mañana yo te presento, Señor, este joven, Señor, maravilloso. Padre bendito, te ruego de una manera especial, Señor, que obres en su vida, Señor. Ayúdale, Señor. Tú conoces su problema, su necesidad, Dios maravilloso. Tú eres bueno, Señor. Oh, Padre bendito, te ruego que te glorifiques, Señor, en él, Padre Santo, de una manera especial a Dios. Gracias te damos, Señor. Gracias te doy por esta palabra, Señor. Gracias, gracias por cada oportunidad que tú nos regalas, Señor. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias. Oh Dios maravilloso, te lo rogamos, Señor, de una manera especial, Padre bendito. Glorifícate en medio nuestro una vez más, en el nombre de Jesús. Aleluya.
Aleluya, aleluya. De mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, necesita más de ti, necesita más de ti. Amén, amén. Necesitamos más de Dios, pero necesitamos reconocer que Él es el Señor. Amén. Él es el Señor, hermanos. Reconozcamos que todo es de Él, por Él y para Él. Creo que Dios ha hablado a nuestra vida en esta mañana. Y una vez más nos dice que reconozcamos que Él es el Señor. Vamos a estar orando para despedir este culto, dándole gracias a Dios por su presencia y porque Él se hace sentir. Amén. Bendito Dios y Padre Celestial. Gracias te damos, Señor, por este culto. Gracias por los amigos que han venido. Gracias, Señor, por mis hermanos. Gracias, Señor, por tu presencia en este lugar y en nuestras vidas. Te damos gracias, Señor. Sé tú obrando de manera especial, porque sabemos que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Reconocemos que tú eres el Señor de todo y de todos. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Guárdanos, Señor, en esta semana que comienza. Guarda nuestras entradas y nuestras salidas, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.